Pero bueno, primero que nada, muchas gracias a ambas por volver a darnos otro encuentro. Así que bueno, esto igual va a quedar grabado, se va a subir al canal de YouTube como la anterior clase. Eh, Así que sin más les cedo la palabra. Bueno, vamos a hacer un intro de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Perdón que se escucha mi perro que está acá en mi casa. Esto es lo que pasa cuando no estamos en lugares que no son académicos para dar clase, que se escucha o mis hijos golpeando la puerta o el perro ladrando. Bueno, básicamente estuvimos hablando la semana pasada un poquito de las comunicaciones electrónicas, nos ubicamos en tiempo y en espacio, hablamos un poco de la revolución disruptiva, de las nuevas tecnologías que impactan de manera fotónica en el actuar de la sociedad, y estuvimos hablando un poco de las estrategias procesales. ¿Qué pasa cuando nos encontramos ante este tipo de evidencias digitales? Es decir, nosotros como abogados, ¿qué es necesario abordar y qué tenemos que tener en cuenta? Estuvimos viendo un poco el tema de las capturas de pantalla, dijimos que son meras representaciones gráficas. Luego hablamos que también nuestra estrategia procesal es representar la captura certificada por un notario. Y nos quedamos hasta ahí. Vamos a seguir hablando sobre las estrategias. Así que, Agos, te cedo la palabra. Claro, muchas gracias. Bueno, tal como adelantó Caro, yo no sé si los que están presentes hoy estuvieron presentes en el otro encuentro, pero un poco de lo que estaba adelantando Carolina, se habló digamos, el encuentro pasado. A fin de poder probar justamente comunicaciones que hayan tenido lugar por medios electrónicos, en este caso hablamos de correos electrónicos, existen distintas estrategias, ¿no?, para poder presentar como prueba. Hablamos de la captura de pantalla, que de manera rápida voy a indicar que se trata de una mera, digamos, representación gráfica de una comunicación justamente que tuvo lugar a través de, puede ser un correo electrónico u otras maneras. Lo que sucede es que esta representación gráfica puede ser claramente, digamos, adulterada, modificada a través de distintos programas, con lo cual no lo recomendamos. Después hablamos de, justamente como señaló Caro, que existe otra forma que es a través de la captura de pantalla, digamos, se puede acompañar, pero también sumar el acta notarial, que es el escribano que da fe justamente de lo que está observando. Ustedes, como sabrán, el escribano da fe pública, con lo cual, entre estas dos opciones de quedarnos solamente con la captura de pantalla o sumar el acta notarial, obviamente se recomienda esta opción. Y hasta ahí nos quedamos. Lo expliqué de una manera rápida, ¿no?, porque esto lo hablamos en el encuentro anterior. Pero hay otra tercera opción, que es a través de lo que se llama terceros de confianza, que es una manera que acá en Argentina, digamos, no se ve tanto como en otros países. Los terceros de confianza son, por ejemplo, un software que se llama SafeTamper, que lo que busca es intervenir digamos, en la certificación de documentos digitales a través de complejos y seguros mecanismos que lo que garantizan es un sellado de tiempo. Entonces, lo que hace es justamente congela lo que aparece digamos, en la pantalla, por así decirlo, pero asimismo protege todo lo que viene de manera interna, porque no tenemos que perder de vista que nosotros estamos frente a un documento digital, no es un papel. Con lo cual, con la mera captura, la realidad es que no se asegura toda la cadena de custodia, digamos, que tiene que ver justamente con el detrás que conllevan los documentos digitales. No sé si se puede poner el video, Caro, o eso está en una filmina posterior. No, acá está el video. A ver si se escucha. Avísame, Hago yo. A ver. Hola a todos, y bienvenidos a este tutorial sobre cómo grabar conversaciones de WhatsApp en un vídeo certificado. También sirve para otras plataformas de mensajería instantánea con versión web. Vamos a grabar una conversación de WhatsApp en el ejemplo, así que necesitaréis tener el móvil a mano. Para grabar la sesión de navegación, primero tendréis que entrar en safestamper.com con vuestra cuenta de usuario. Después, haced clic en el botón rojo Certificar, que os llevará a los distintos servicios de certificación. El primero de todos, el que os aparecerá, sirve para certificar el contenido web. Veréis que hay un campo donde escribir la dirección a la que queréis entrar para certificar. En este caso, a la versión web de WhatsApp, web.whatsapp.com. Y de las 3 opciones de certificación disponibles, elegid la última, vídeo de navegación.
Haced clic en el botón Iniciar navegación. A continuación se abrirá una sesión de navegación en un navegador virtual. Esto permite garantizar que la grabación no se ha manipulado, por ejemplo, desde el ordenador del usuario. Cuando se abra la sesión, tendréis que entrar a WhatsApp desde vuestro móvil. Si no lo habéis hecho antes, seguid las instrucciones de la página. Desplegad el menú y seleccionad la opción WhatsApp Web. El móvil pasará a modo cámara para escanear el código QR. Tras escanearlo, se abrirá vuestra sesión de WhatsApp en el navegador, con todas vuestras conversaciones pasadas y en curso. Ahora podéis ir a la conversación que os interese y hacer scroll para grabar todos los mensajes de los que queréis que quede constancia. O aún mejor, podéis grabar una conversación que se esté produciendo justo ahora y chatear en esta sesión. Os recomendamos que entréis también a ver los datos del perfil de la persona con la que estáis hablando, para que se vea el número de teléfono y no haya posibles dudas sobre su identidad. Haciendo clic en el botón de la cámara, podéis hacer capturas de pantalla, que aparecerán después en el certificado en PDF como imágenes. Cuando hayáis terminado de grabar, haced clic en el botón superior para guardar la sesión y salir. Si algo sale mal, podéis reiniciar o cancelar en cualquier momento. El vídeo tardará más o menos tiempo en guardarse según cuánto haya durado la grabación. Una vez listo, estará disponible con su certificado para descargarlo cuando lo necesitemos. Por supuesto, este mismo sistema vale tanto para WhatsApp como para cualquier otra plataforma similar, siempre que disponga de una versión web, por ejemplo, Messenger o Telegram. Esperamos que os haya resultado útil. Si tenéis dudas, dejad un comentario o contactad con nosotros a través de la página de soporte o en nuestros canales de Facebook, Twitter y Google+. Encontraréis los enlaces en la descripción. Gracias y hasta la próxima. Hola a todos. Como habrán visto, bueno, este se trata de un programa, un software español. Lo cierto es que, como indiqué, a nivel Unión Europea se utiliza mucho. Actualmente en Argentina, lo cierto es que es algo novedoso, digamos, para la justicia argentina, pero como habrán visto, lo que hace es una codificación específica que tiene la página, justamente resguardando todo lo que tiene que ver y, digamos, no limitándose a que sea una mera representación gráfica, que, como indicamos en el encuentro anterior, lo cierto es que con la mera captura de pantalla, lo cierto es que es muy atacable, digamos, de parte de la parte contraria, y mismo también los jueces a veces terminan rechazando ese tipo de prueba. A ver, no sé si hay otra filmina, Caro, o ahí seguís con No, eso. ahí Con- termina la de Safe Tamper. Si querés agregar algo más, si no, ya pasamos a ver el tema de la evidencia y la cadena de custodia. No, podés arrancar con la cadena. ¿Alguna duda con lo que mencionábamos de Safe Tamper? Acá en Argentina se está utilizando la plataforma Safe Tamper para poder certificar en línea y se está dejando de lado un poco la figura del escribano. La realidad es que es bastante novedoso, y para los que somos abogados, en tiempo real nos permite certificar lo que está sucediendo en ese momento en una determinada, por ejemplo, página web, porque lo que pasa es el tema de la evidencia digital es la volatilidad. O sea, lo que puede suceder es que yo en un momento veo que alguien me injuria a través de redes sociales y obviamente, ¿qué va a hacer la contraparte? O sea, el que me injurió, posiblemente lo borre. Entonces yo, si al otro día tengo que ir al escribano para que certifique, posiblemente ya no esté. Entonces Safe Tamper lo que permite es que en ese momento podamos certificar, pagando obviamente por la certificación, lo que está pasando en ese momento dentro de esa página. Esa es una de las estrategias. Luego, por otra parte, vamos a hablar un poco sobre la conservación de la evidencia y qué es lo que se suele ver en los estudios jurídicos en cuanto a cómo acompañar, por ejemplo, un correo electrónico, una conversación de WhatsApp, o bien, por ejemplo, lo que está pasando en una red social. Muchas veces se utilizan las técnicas de la informática forense. La evidencia digital, la característica que venimos diciendo es la volatilidad, es decir, que puede ser copiada fácilmente y se puede eliminar fácilmente, a diferencia de lo que pasa con una prueba analógica. Es decir, cuando nosotros copiamos una prueba analógica, posiblemente la copia pierda veracidad, es decir, nosotros nos vamos a dar cuenta a simple vista cuál es una copia y cuál no. En cambio, en el caso de las evidencias digitales, los correos electrónicos, las conversaciones de WhatsApp y las redes sociales, como están compuestas por bit, que es la mínima unidad de almacenamiento que tiene ese documento digital,
uno no puede diferenciar, si a simple vista, cuál es el original y cuál es la copia, ¿sí? Esta es una de las características que presenta. Entonces, lo que sucede también es que desde el estudio jurídico, para poder garantizar la inalterabilidad de un documento digital, como puede ser un correo electrónico, una conversación de WhatsApp, lo que se suele hacer es hashear esa copia, ese documento digital. ¿Alguno sabe qué es un hash o lo ha visto o si alguno trabaja en, no sé, en la justicia penal, ha visto y ha analizado cómo trabajan los peritos informáticos cuando se encuentran ante evidencias digitales en un procedimiento penal? ¿Uno sabe qué es? ¿Nadie? Bueno, el hash es un código, ¿sí? Es decir, cuando uno lo aplica a un determinado documento, da una serie de letras y de números. ¿Qué permite? Que si ese documento que yo hasheé, que le puse un código de ceros, unos, M, D, es un código que ahora lo vamos a ver en la práctica, yo se los voy a mostrar ahora, lo que permite es que si yo, desde el momento en que lo presenté hasta que posteriormente, por ejemplo, solicité una pericia informática, si se modificó alguno de estos caracteres, permite demostrar que obviamente ha sido alterado ese documento. Es decir, el código hash lo que permite garantizar es la inalterabilidad del documento desde que lo presenté hasta el momento en que se produzca esa prueba, ¿sí? Ahí lo vemos en pantalla, que dice, es un código, es una huella digital de la información electrónica que permite comprobar que no se alteró la prueba original, asegurándose la autenticidad y la integridad de la prueba digital. El hash consiste en un algoritmo matemático encargado de transformar cualquier bloque arbitrario contenedor de datos en una serie de caracteres o dígitos de longitud fija, ¿sí? Entonces, si yo modifico, es decir, si yo hasheé, tengo un código de hash sobre un determinado documento y desde el momento en que lo presenté en el juzgado hasta el momento en que se produjo la prueba, se modificó este código de hash, quiere decir que alguien tocó esa evidencia. Esto se suele hacer en el juzgado, es decir, cuando presento la evidencia digital, el documento digital, el correo electrónico, se presenta en la demanda, por ejemplo, un código de hash. Entonces yo le presento el documento digital en el formato que está y además su código de hash. Si alguien en el juzgado lo tocó, lo modificó, se va a modificar ese código de hash, ¿ok? Yo lo que voy ahora a mostrarles, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar cómo se hace un hasheo, ¿sí? Esperen un segundo que me voy a ir de aquí. Voy a dejar de compartir. Ahora les voy a mostrar, porque hay un montón de aplicaciones que permiten hacer hasheos. Básicamente hay miles. Yo voy a mostrar una que es gratuita y que se puede hacer en línea, que ahora les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Espérenme un segundo porque los perdí de vista ya. Voy a compartir toda mi pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno. Hay una página, ¿sí? Que es la que ven en línea ahí, que dice md5file.com/calculator, que es una página online que permite hashear documentos, ¿sí? Es decir, otorgarle esta cadena de ceros y números para poder garantizar la inalterabilidad de la prueba. Es decir, desde el momento en que la presenté hasta que se va a producir, por ejemplo, un peritaje, si se modifica alguno de estos números que vamos a ver a continuación, es que alguien tocó la prueba. Entonces, yo voy a elegir un archivo cualquiera que tenga en mi escritorio, no sé, acá, agarré este archivo que dice Arias Herkovich y lo voy a hashear, ¿sí? ¿Sí? Estoy eligiendo como si subiese una foto en una plataforma, ¿sí? Bueno, esto que ven acá, ven que dice MD5 y aparecen un choclazo de letras y números, ese es el código de hash en el formato MD5. Hay un montón de formatos, está el SHA-1, el SHA-256, el más común es el MD5. Entonces yo le voy a decir al señor juez que hashee ese correo electrónico, ese documento digital, y que le otorgué a través del formato MD5 este código de hash. Entonces, si yo busco el artículo de Carolina Arias, si yo este artículo de Carolina Arias lo modifico, a ver si lo encuentro y lo modifico, si lo encuentro, espérenme que me voy a ir de acá. Si yo ese documento lo modifico, ¿sí? Lo que va a pasar es que ese código de hash se va a modificar. Bueno, ahora me fui de acá, pero quiero mostrarles para que vean si encuentro el artículo que usé. Espérenme un segundo. A ver si lo veo. Acá está. Este es el artículo que usé recién, ¿no?
Entonces, es un artículo que yo escribí. Supónganse que yo acá le pongo hola y lo guardo. ¿Sí? O sea, yo estoy modificando este archivo y pongo guardar como, por ejemplo, y le voy a poner punto. Lo guardé, ¿sí? Creo que lo guardé en alguna parte. Y voy a guardarlo ya, lo voy a guardar el mismo. Entonces, si yo me voy ahora y hasheo el mismo, vieron que lo modifiqué el archivo, ¿sí? Espérenme un segundo porque tengo abierto 45 ventanas. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué pasó con el código de hash? Este es el primero y este es el segundo. ¿Qué pasó? Cambió, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo lo modifiqué. Ahora vuelvo a hashear el mismo, el original, ¿y qué pasa? Fíjense. ¿Qué pasa si vuelvo a hashear el mismo? Es el mismo código de hash, ¿ven? Bueno, eso quiere decir que entonces este programa permite garantizar la inalterabilidad del documento, ¿sí? Si yo le pongo un punto, le escribo un hola, lo borro, saco algún carácter, se modifica el código de hash, entonces ahí claramente fue modificado ese documento. Esta es una de las estrategias que utiliza la informática forense cuando nos encontramos ante evidencias digitales. Ahora voy a volver al PowerPoint viejo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que acabamos recién de decir. ¿Sí? ¿Por qué se usa un archivo? ¿Sí? ¿Por qué se usa en un archivo el código de hash? Justamente para garantizar la inalterabilidad del documento. Yo acá, yo me voy moviendo, perdonen, pero estoy como medio desorganizada con la pantalla. Ahora sí. Bueno, acá está. Algunos de los programas que se utilizan para hashear, que generalmente se ven en tribunales, es Quick Hash, Hash My Files, que generalmente se utiliza muchísimo, y Multihasher, y recién la página que acabamos de mencionar recién, MD5/Calculator. Es una también de las páginas que se utiliza para hashear y generalmente se observa en la práctica tribunalicia. Ahora bien, vamos a pasar un poco a hablar sobre otro tipo de estrategia procesal ante evidencias digitales, ante documentos digitales como son los correos electrónicos. ¿Se acuerdan en la clase pasada que yo expliqué cómo era el funcionamiento de un correo electrónico? ¿Recuerdan? ¿Por qué me explicó cómo funcionaba un correo electrónico, que había un emisor, que había un receptor, que interactuaban a través de protocolos, que existía un protocolo POP3, que existía un protocolo IMAP? Bueno, tiene que ver con esta estrategia procesal, con el peritaje. Otra estrategia procesal es solicitar una pericia. Pero ustedes dicen, bueno, solicito una pericia. No es a simple vista solicitar una pericia, sino que uno tiene que determinar como abogado qué tipo de peritaje queremos hacer y dónde lo queremos hacer. Porque como nosotros vimos en la clase pasada, cuando vimos el funcionamiento de un correo electrónico, vimos que interactuaban servidores de correo, ¿sí? que actuaban como prestadores del servicio de envío de correos electrónicos. Después, por otra parte, estaban los consumidores de los correos electrónicos, que son los clientes de esos servidores de correo. Entonces, ¿dónde queremos realizar el peritaje? ¿Sobre el cliente de correo del emisor? ¿Sobre el servidor de correo del emisor? ¿Sobre el servidor de correo del receptor? ¿O sobre el cliente de correo del receptor? Esos son los 4 puntos que nosotros podemos elegir. Para poder determinar el tipo de pericia y el perito adecuado, generalmente se recomienda que los abogados nos pongamos en contacto con los que realmente saben, con el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, que en las siglas son COPITEC, ¿sí? Así como existe el Colegio Público de Abogados, que nos regula a nosotros, en donde obviamente si alguien llama y pregunta por un abogado especializado en laboral, les van a recomendar los que se especializan en esa rama. Si nosotros nos contactamos con el COPITEC y le decimos, yo quiero realizar un peritaje sobre el servidor de correo del emisor, ellos nos van a determinar quién es el experto y el profesional adecuado. Puede ser un ingeniero en sistemas, puede ser un licenciado en sistemas, es decir, de acuerdo al tipo de perito y al tipo de informe que queremos hacer, va a ser el perito adecuado. Y el peritaje obviamente va a lanzar un informe más adecuado, un dictamen más adecuado. Y obviamente vamos a poder cumplir con los requisitos que el juez va a analizar a la hora de otorgar la admisibilidad o no de una prueba digital. Ahí hay un correo electrónico que contestan si ustedes hacen consultas, que es peritos@copitec.org.ar, ¿sí? Bueno, otra cosa también que se relaciona con la clase pasada, que estuvimos viendo un poco con el tema de los protocolos, del protocolo POP3 y el protocolo IMAP, tiene que ver con
La clasificación de servidores. ¿Esto qué quiere decir? Para poder determinar qué tipo de pericia voy a realizar. Una cosa es saber que el servidor actúa localmente, es decir, que rige las normas de Argentina, y otra cosa es que el servidor se ubique en otro estado, en otro país. Entonces ahí va a ser más complejo el peritaje, porque nosotros no podemos vulnerar las barreras de los estados, ¿sí? Es decir, no se podría y tendría que librarse un exhorto, es decir, primero tenemos que analizar dónde está el servidor en caso de que querramos realizar un peritaje sobre el servidor de correo propio o de la contraria. Hay servidores, la clasificación que nosotros encontramos de los servidores es que hay servidores generales, que son cuentas de correos que son agrupadas y administradas por quienes ofrecen este servicio a los clientes registrados en su plataforma, como es el caso de FiberTel, Movistar, Telecentro, Claro, entre otros, en donde los correos quedan almacenados en esos servidores generales, ¿sí? Después están los servidores corporativos, que son los utilizados por pequeñas empresas o grandes empresas e instituciones. Yo donde trabajo, por ejemplo, sé que hay un servidor que está ubicado específicamente en un lugar especial en donde todos los correos electrónicos quedan almacenados localmente en esos servidores. En este caso, como dice la Filmina, las cuentas son administradas por las empresas y por lo general son servidores propios de la entidad. Entonces, si yo ya sé que, por ejemplo, la institución tiene servidores propios ubicados en Capital Federal, sé que puedo realizar una pericia sobre ese servidor. Y luego se ubican los servidores web, ¿sí? Que fueron los servidores que hablamos, los IMAP, que utilizan el protocolo IMAP, que son los contenidos de los correos quedan almacenados en la nube de los servidores. Por ejemplo, Gmail, Yahoo, Hotmail. Yo me tengo que loguear y una vez que me logueo y que estoy en internet conectada, tengo el acceso a esos correos. Esto es importante también remarcar. Los usuarios de estos servicios siempre aceptan los términos y condiciones para la utilización de este servicio, y generalmente en los términos y condiciones está todo lo relativo a la jurisdicción aplicable. Y generalmente cuando hay algún tipo de controversia se elige en los términos y condiciones cuál es la jurisdicción aplicable. Hay un caso, hay un precedente muy importante, que es el que vemos ahí en la Filmina, que es SEA contra Google Inc. sobre Habeas Data, en donde puntualmente pasó que se estaba buscando acceder a los servidores de Google, y la realidad es que Google dijo que los servidores se encontraban en otro país. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo resolvió en ese entonces la jurisprudencia? La jurisprudencia dijo que como Google Argentina es una sociedad extranjera que realiza actos no aislados en el país, que constituyó su sucursal y designó representantes locales y opera con ciudadanos argentinos, está en mejores condiciones para poder solicitar esa información y que, por ejemplo, en el caso de un peritaje, se permita hacer el peritaje, sí, sobre los servidores que están en Argentina, ¿sí? O sea, está en mejores condiciones y nos puede permitir acceder a esa información. Este es un precedente sobre un caso en particular que me gusta mencionarlo, porque es un caso de Gmail. No así no tenemos de Yahoo o de Hotmail. Entonces es a veces más complejo si tenemos que solicitar un peritaje sobre servidores web. Salvo que tengamos un caso... Tratar de completar el domicilio y eso que falta, el número de documento, domicilio y la calle donde está. Me parece, Julio, que tenés habilitado el micrófono, salvo que me quieras hacer alguna... Perdón. No hay problema. Bueno, entonces, vamos a analizar entonces si quisiéramos hacer un peritaje sobre el sistema o el servidor de correo propio. Yo tengo un correo electrónico, por ejemplo, Gmail, y determino que quiero realizar un peritaje sobre mi propio correo. Primero, si vamos a elegir este tipo de peritaje, tenemos que evaluar las técnicas de seguridad, ¿sí? O sea, si yo voy a elegir hacer un peritaje sobre el servidor de correo propio, tengo que evaluar las técnicas de seguridad. Si yo tengo Gmail, tengo que saber que Gmail desde el año 2011 utiliza una tecnología criptográfica que se denomina Domain Keys Identifies Mail, DKIM. ¿Qué hace esta tecnología? Desde el momento en que yo envío el correo electrónico, esta tecnología criptográfica encripta el mensaje, lo guarda en el servidor y permite que yo no lo pueda modificar. Es decir, queda guardado en el servidor y yo no lo puedo modificar. Por ende, garantiza que no ha sido alterado ese documento desde que yo, Carolina Arias, toqué y cliqué en enviar, ¿sí? Acá hay un fallo justamente en donde se analiza el tema de las técnicas de seguridad. Era un correo electrónico Gmail, que es el fallo Heinald contra Palach, en donde justamente se garantizó la inalterabilidad por contener estas técnicas de seguridad DKIM, pero hay que tener en cuenta que acreditar, o sea que el tema de nosotros solicitar un peritaje que tenga estas técnicas criptográficas que garantizan la inalterabilidad, no permiten, por ejemplo, acreditar
que se envió ese correo electrónico, es el famoso acuse de recibo. Nosotros también tenemos que probar el acuse de recibo. Entonces, en este caso, yo, a través de un peritaje, puedo determinar que ese correo electrónico salió de Carolina Arias, pero sí no puedo determinar que, por ejemplo, si se lo envía a Agostina, si Agostina realmente lo recibió. Entonces, sí, voy a probar la inalterabilidad, pero no el acuse de recibo. Entonces, quedaría como medio floja esta estrategia. Debería buscar otra estrategia procesal. Ahora bien, si yo determino que quiero realizar el peritaje sobre el sistema y el servidor de correo de la contraria, tengo que tener en cuenta lo que veníamos recién hablando cuando hablábamos de evidencias digitales, el tema de la volatilidad de la prueba y la posibilidad de que se pueda perder, romper la misma. Por eso es que debemos actuar de manera preliminar, a través de lo que se denomina diligencias preliminares, la prueba anticipada. ¿Esto para qué? Como bien dijimos, para evitar la adulteración o la destrucción. Bueno, acá hay algunos fallos que mencionamos, en donde para evitar vulnerar garantías del debido proceso, generalmente se puede llegar a citar al defensor público de ausentes, o bien se cita a la contraria, se lleva adelante y se produce la prueba con anterioridad que se produzca durante el proceso y se cita a la contraria para que esté presente. Pero lo importante es que uno tiene que actuar de manera anticipada. Ahora bien, vamos a hablar un poco de otro tipo de estrategias, que no sé si querés que te ceda la palabra, Agos, de lo que sería la estrategia de solicitar prueba de informes, es decir, la prueba informativa. No sé si vos querés hablar un poco, Agos. Sí, también sumado a estas, digamos, estrategias que estuvimos señalando, obviamente se encuentra la prueba informativa, que es requerir el informe digamos, solicitar los informes a los proveedores de correos electrónicos. Un punto importante es indicar que siempre y cuando tengan sede en Argentina, si no realmente se complica mucho. Y a través, bueno, de esta solicitud, digamos, del pedido de informe, lo que se puede requerir es que justamente el proveedor dé cuenta de que el correo Carolina Arias, por ejemplo, @gmail de la profesora, es efectivamente de Carolina. Asimismo, también se puede solicitar, bueno, la prueba testimonial, que supongo que todos la conocemos ya a esta altura, pero refiere justamente a que un testigo dé cuenta de, por ejemplo, si habitualmente me comunicaba con Carolina a través del correo carolinaarias@gmail.com. Obviamente, solamente con esa prueba, digamos, por ejemplo, si se solicita o se requiere la prueba testimonial, sería insuficiente, pero se puede aportar para sumar. Así que esas serían dos maneras también de aportar y sumar, ¿no? Siempre que sea conducente, suma, ¿no? Caro, está silenciada. Sí, ahí dejé de compartir porque no sé cómo, no podía salirme de desmutearme. Bueno, esas fueron básicamente todas las estrategias procesales que estuvimos viendo ante este tipo de evidencias digitales. Mencionamos puntualmente al correo electrónico, pero básicamente son de aplicación a las capturas son de aplicación a las conversaciones de WhatsApp, a las redes sociales, solamente que tal vez en el caso de lo que serían los chats de WhatsApp, es un poco más simple de probar el tema de la autenticidad, a diferencia de lo que pasa con los correos electrónicos, porque los correos electrónicos, como bien indicamos, una de las limitaciones que presenta es que permite impersonar, es decir, yo puedo decir que me llamo Agostina y en realidad soy Carolina Arias, y a mí el correo electrónico no me pidió que yo mande mi documento de identidad para poder chequear que soy Carolina Arias y no otra persona. En cambio, en las conversaciones de WhatsApp, el tema de la autenticidad es un poco más fácil de probar, porque ¿qué pasa? La aplicación de WhatsApp funciona mediante un dispositivo celular y un número telefónico. Entonces yo previamente tuve que sacar una línea telefónica, posiblemente esté a nombre mío, entonces yo puedo, mediante prueba informativa, solicitar al operador que me ofrece telecomunicaciones quién es el dueño de esa línea. Entonces ahí también, mediante prueba informativa, puedo probar la autenticidad de ese documento. El tema del acuse de recibo en las conversaciones de WhatsApp es un poco más simple, siempre y cuando obviamente se tenga el doble tildado azul, que a veces muchas personas no lo tenemos, yo en mi caso no lo tengo. Entonces, si yo tengo el doble tildado azul, yo puedo garantizar que esa comunicación llegó a destino, ¿sí? El tema de la prueba informativa en las conversaciones de WhatsApp generalmente no se da, porque ¿qué pasa? La aplicación WhatsApp no guarda el contenido de las conversaciones, pero sí guarda los metadatos. En cuestiones que son de derecho penal puede ser que se solicite mediante exhorto a WhatsApp
este tipo de información. En temas civiles no interesa mucho el metadato, en el foro penal sí interesa el metadato. El metadato es el dato del dato, ¿qué quiere decir? Desde qué momento se conectó esta persona, cuánto tiempo estuvo charlando esta persona con, por ejemplo, si yo charlé con Agostina, cuánto tiempo estuve charlando. No accede la app al contenido, únicamente el contenido lo manejan las partes que se están comunicando, por eso es que se habla en WhatsApp de un cifrado de extremo a extremo, y el contenido únicamente lo tienen las partes. Bueno, básicamente hasta acá estuvimos viendo un poco las estrategias procesales de las comunicaciones electrónicas. Esto fue un pantallazo, la verdad que es sumamente amplio. Nosotros generalmente estas charlas las damos para grado, así como también para posgrado. Esta es una charla cortita. Todo lo que tiene que ver con prueba digital es muchísimo más amplio. Hay una estrategia procesal de acuerdo al tipo de comunicación electrónica en la cual ustedes se encuentren. Hoy hablamos del correo electrónico y tocamos un poquito de las conversaciones de WhatsApp. Pero los invitamos a los que quieran participar de nuestras charlas. Ya les pasamos la red social que tenemos, que es @derechoscomercioelectrónico. Nos pueden seguir, les vamos a estar comunicando cada vez que estemos brindando charlas y cursos relacionados con estos temas. Y ahora, sin más, si quieren pasamos a dudas, porque creo que estuvieron escribiendo en el chat alguna pregunta. Yo leí una, y si alguno tiene alguna pregunta más, que nos la consulte y les vamos a ir leyendo. Y ahí Joana nos dice a vos, ¿se podría ofrecer capturas, stamper y pericia informática? Exactamente. Sí, Nosotros acá... perdón, Caro, te interrumpí. Sí, no, seguí vos a vos. No, que sí, que justamente en realidad acá lo que señalamos son distintas maneras para no limitarnos solamente con una. Así que toda prueba que sea conducente a probar alguna comunicación, no hay ningún problema, siempre y cuando sea conducente. Así que sí, se podría ofrecer las tres. Exacto. De hecho, cuando vimos el tema de solicitar un peritaje sobre el servidor de correo propio, en el caso de Gmail, uno puede solicitar una pericia sobre el servidor propio, o sea, sabemos que es muchísimo más fácil peritar algo nuestro y además ofrecer otro tipo de, no sé, otro tipo de estrategia, como ser testigos que recibieron el correo. Si queremos garantizar el acuse de recibo, tal vez haya una cadena de mails y haya un tercero. No sé, estoy viendo a Estefanía Krumel en línea, por ende que Estefanía recibió ese Gmail también. Entonces la citamos a Estefanía Krumel como testigo para que comente que ella recibió ese correo, que además, no sé, Agostina volvió a escribir, ¿sí? O sea, se puede tal vez demostrar a través de prueba testimonial, ¿sí? Que se envió ese correo electrónico y que fue recibido por Agostina, supónganse, ¿no? ¿Se podría mostrar algún modelo de ofrecimiento de este tipo de prueba en una demanda? Yo ahora no tengo ningún caso acá en la computadora para mostrar a qué te referís, cómo se presentaría, qué tipo de ofrecimiento, a qué te referís, el tema del el peritaje, ¿a qué tipo de estrategia te referís, Joana? Cuando vos presentás la prueba, ofrecés y decís, se solicita un peritaje sobre el servidor de correo tal, o sea, le especificás todos los puntos de pericia como en cualquier demanda, ¿sí? Ahí está escribiendo, ¿qué valor tiene cuando te grabo una conversación? Mi señora es médica y la grababan los informes médicos. ¿Vos entendés Agos? ¿Qué valor tiene cuando te grabo una conversación? No sé entiendo si la pregunta. querrá decir si cuando te graba una conversación. No termino de entender la ¿Querés pregunta. habilitar el micrófono, Julio? Así te puedes expresar mejor y entendemos mejor tu pregunta. Hola, ¿me escucháis? Sí, hola, Julio, te escuchamos. Hola. Mi señora es médica de terapia intensiva y durante la pandemia lo que hacía ella, pues que tenía el trabajo, digamos, dentro de la casa. Bueno, ella daba los informes por el tema del COVID y todo eso, y sentía que, ¿cómo se llama?, que le grababan lo que ella le decía a los pacientes, a los familiares de los pacientes. Esa era mi duda. ¿Qué valor tiene cómo se llama, lo que te graban? Mirá, si vos estás hablando con una persona, esto tiene que ver también con una cuestión de divulgación de conversaciones privadas. Si yo estoy hablando con Agostina, supónganse una captura de pantalla, ¿no? Yo estoy hablando con Agostina de una conversación nuestra privada, ¿no? Y Agostina me dice algo.
y yo esa conversación se la envío a, no sé, Estefanía, esa conversación en donde Agostina me replica y se la mando, eso no se puede hacer, eso es un delito informático, es decir, yo no puedo divulgar información privada de otra persona. No sé si te estabas refiriendo a eso. Claro, a eso me estaba refiriendo. Sería Vos como podés como en una época cuando si abrieras un, no sé, un correo escrito de otra persona y Bueno, lo divulgaras. a ver, si presentan como fuente probatoria una conversación que tuvo tu mujer con otra persona, tu mujer puede plantear la nulidad de la misma porque la prueba únicamente puede ser entre partes y yo no puedo, ahí cae ¿sí? La prueba, ¿me entendés? Se puede plantear la nulidad de la misma porque es una conversación privada que ella tuvo con otra persona, ¿me explico? Claro, por ejemplo, en el caso de ella era con los familiares de los pacientes. Claro, si ella tuvo una conversación con el familiar y ese familiar divulga la conversación y se la pasa a otra persona, eso no se puede hacer. Eso está tipificado en el Perfecto, Código Penal. perfecto. Bueno, gracias por la aclaración. No, por favor. ¿Alguna duda más? Me parece que algunos se fueron conectando más tarde porque hubo un tema con el horario, entonces algunos se perdieron algunas partes. De todas formas, como bien indicó la nueva abogacía, esta capacitación va a quedar grabada dentro de las redes sociales de la Correcto. agrupación y van a poder acceder. Igual, de todas formas, para los que quieran llegar a vernos nuevamente, vamos a estar compartiendo en el Instagram información. Y si no hay más dudas, los liberamos. ¿Te parece, Sofi? Dale, perfecto. Bueno, como comentó Caro, tanto el anterior como este encuentro se van a estar subiendo entre esta semana y la que viene a YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse y sobre todo a ustedes, chicas, por brindarnos una nueva capacitación. Así que bueno, que tengan lindo día. Muchísimas Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. gracias.